The standoff between the Trump administration and the federal courts is intensifying this morning. The federal judge says they have found probable cause to hold the administration in contempt over its immigration policy. NBC's Alice Barr is following those developments for us this morning. Lo que ocurrió allí no fue solo un desliz político ni un discurso impulsivo de campaña. Fue una ruptura institucional transmitida en directo, ante un país que aún intenta fingir que todo está bajo control. La imagen de un ministro del Tribunal Supremo levantándose y marchándose en silencio, mientras el presidente de la República se burla abiertamente de la Constitución, no fue solo simbólica. Era el retrato exacto de un país en colapso. Un colapso que comienza con las palabras, pero termina con la erosión de todo lo que sustenta el orden democrático. Donald Trump no solo estaba improvisando, sino que estaba lanzando un desafío directo a los pilares de la justicia estadounidense, al afirmar públicamente que su autoridad como presidente está por encima de la ley y de los propios jueces. No solo estaba poniendo a prueba los límites de su cargo, estaba, ante las cámaras y los testigos, rompiendo el contrato social que fundamenta la separación de poderes. Y cuando uno de los 9 juristas más poderosos del país decide abandonar la sala en protesta silenciosa, todo el mundo jurídico comprende lo que está en juego. Ya no se trata de una disputa entre el ejecutivo y el judicial. Es una lucha abierta entre el autoritarismo disfrazado de carisma y el último suspiro de una democracia constitucional. Y si has llegado hasta aquí, ya has sentido que esto no va a acabar bien. Sabes que ya no se trata de izquierda o derecha, sino de un presidente que ya ha dejado claro que considera cualquier límite un obstáculo personal. Lo que estamos presenciando es un conflicto real entre el poder de un hombre y las leyes de un país. Y la pregunta que clama por una respuesta es, ¿las leyes aún mandan algo por aquí? Por eso, en este vídeo no vamos a tratar esto como una polémica de la semana más, porque no lo es. Es la escalada final de un proyecto de poder que cree que las instituciones solo existen para ratificar sus deseos. Y cuando un presidente llama lunático a un juez federal en la televisión nacional y exige su dimisión por una decisión legal, no solo está atacando a una persona, está socavando toda la idea de que el Poder Judicial puede actuar libremente. Está creando el peligroso precedente de que basta con desagradar al jefe de Estado para que tu puesto se vea amenazado. Esto nunca ha sido normal y nunca debería aceptarse. El ataque al juez James Bosberg no es un caso aislado, es parte de una estrategia sistemática para deslegitimar cualquier voz que ponga freno a los deseos de Trump. Él sabe lo que está haciendo. Al decir que los jueces no tienen derecho a cuestionar sus acciones, reescribe las reglas básicas del juego democrático ante un público que a menudo observa, pero no reacciona. Y en ese momento, cuando incluso el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, decide romper su silencio y emitir una declaración pública, algo muy poco habitual en la historia reciente, es porque incluso los bastiones más reservados del poder judicial sienten que el agua les llega al cuello. Roberts, conocido por su postura discreta, no respondió con ofensas. Recordó, con sobriedad, que el proceso de destitución no fue creado para quienes discrepan de una decisión judicial. Reiteró que existe una vía legal para ello, y que esa vía no pasa por Twitter ni por el micrófono de una tribuna. Pero eso es precisamente lo que Trump ignora, la vía legal. No quiere seguir ningún proceso, quiere que sus órdenes se acaten sin contestación, y cada vez que se le confronta, no discute los argumentos. Recurre al ataque personal, a la desmoralización pública, al grito que enciende a las multitudes y apaga la razón. Y si el sistema jurídico, con toda su tradición, cede a eso, ¿qué le quedará al ciudadano común? Nos encontramos ante una de las mayores encrucijadas de la historia política moderna de los Estados Unidos. Un presidente que dice
sin rodeos, que puede ignorar las decisiones judiciales cuando quiera. Y un poder judicial que intenta, como puede, preservar su autoridad ante la furia de un líder que no reconoce límites. Y lo más aterrador, una parte considerable del país aplaude esto. No porque entienda las consecuencias, sino porque cree que finalmente alguien está haciendo justicia contra un sistema corrupto. Pero, ¿qué sucede cuando esa justicia ya no sigue ninguna regla? Cuando el hombre en el poder decide que él mismo es la ley. La historia ya nos ha mostrado la respuesta y nunca es buena. Por eso debes seguir este canal, porque mientras los periódicos pasan por alto lo que realmente importa, nosotros llegamos hasta la raíz de la crisis. Así que, si sientes que necesitas entender lo que realmente está pasando, suscríbete ahora. Aquí encontrarás la claridad que los grandes medios de comunicación te niegan, y juntos podemos evitar que el silencio se convierta en complicidad. Ahora, respira hondo y responde con sinceridad. ¿También sientes que la Constitución se está desmantelando ante nuestros ojos? Deja en los comentarios: veo lo que está pasando y ya no voy a fingir que todo es normal. Tu comentario puede ser lo que despierte a otra persona. Puede parecer poco, pero así es como empezamos a cambiar el rumbo de las cosas. Porque cuando el Tribunal Supremo tiene que salir del silencio, es porque la democracia ya está pidiendo ayuda a gritos. Y lo más inquietante de todo esto es la naturalización de este comportamiento. Lo que antes habría causado un escándalo inmediato y un rechazo unánime, ahora solo genera otra oleada de titulares, que se acumulan y desaparecen en pocas horas. La banalización de la ruptura constitucional es quizás el mayor riesgo que corremos hoy en día. Cuando un presidente puede decir, sin dudarlo, que los jueces no tienen poder sobre él, y eso no genera una respuesta institucional contundente, es porque el sistema ya se ha debilitado profundamente desde dentro, y esta corrosión no ocurre de una sola vez. Se infiltra como una infiltración invisible, que mina la estructura mientras el mundo sigue funcionando en apariencia. El silencio de los demás ministros, el cuidado exagerado de los medios de comunicación tradicionales por no parecer alarmistas, y la propia dificultad de la población para comprender los impactos de una ruptura institucional de tal magnitud, forman parte del mismo síntoma. Estamos anestesiados, acostumbrados a vivir en un estado de alerta constante. Dejamos de reconocer cuando cruzamos un punto sin retorno. Y cuando eso le sucede a la democracia, lo que viene después es impredecible, sombrío y casi siempre irreversible. La crisis entre Trump y el Poder Judicial no es solo un choque de ideas, es un intento deliberado de desacreditar toda forma de control externo sobre el poder presidencial. Es la construcción de una narrativa en la que solo el presidente representa al pueblo, y todo lo demás, el Congreso, la prensa, los jueces, es enemigo. Este es el terreno fértil del autoritarismo. Y cuando se observa este patrón, siempre es el mismo en diferentes partes del mundo. Primero se cuestiona la legitimidad de las instituciones, luego se acusa a sus miembros de sabotaje, después se pide la destitución de quienes no obedecen. Y por último, se gobierna por decreto, sin resistencia. Trump está siguiendo este guión al pie de la letra. Y lo más alarmante es que lo hace con el respaldo de parte del electorado, al que se le ha enseñado a creer que cualquier forma de oposición es una conspiración contra la voluntad popular. Es un ciclo peligroso en el que quien se opone al abuso es acusado de ser enemigo de la nación, y en el que la figura del líder se confunde con la propia identidad del país. Eso no es democracia, eso es culto a la personalidad. Y ese culto está ahora a punto de destruir los últimos frenos que aún quedan al poder absoluto. Los casos que han llegado al Tribunal Supremo y que tratan del poder presidencial de Trump no son accidentales,
son el resultado directo de una estrategia de gobernar mediante decretos y medidas de emergencia. La Constitución estadounidense fue diseñada precisamente para evitar eso, que un solo hombre tuviera el poder de legislar, juzgar y ejecutar al mismo tiempo, pero al declarar la emergencia nacional para imponer aranceles, deportar inmigrantes en masa, utilizar al ejército para acciones civiles y alterar interpretaciones de derechos fundamentales como la ciudadanía por nacimiento. Trump obliga al tribunal a decidir hasta dónde llega su autoridad. Y lo que está en juego en estas decisiones no son solo políticas específicas, sino los propios límites del cargo presidencial. Cuando un presidente dice que puede ignorar las decisiones judiciales con el argumento de que se trata de seguridad nacional, sienta un precedente para que cualquier tema pueda enmarcarse en esta vaga justificación. Y cuando eso ocurre, ya no hay un control real, porque todo puede convertirse en una emergencia para justificar cualquier tipo de acción unilateral. Y si la Corte permite este tipo de maniobra, estará firmando su propia irrelevancia. Por eso el comportamiento de John Roberts es tan crucial. No es conocido por sus posiciones radicales. Al contrario, siempre ha sido un defensor de la discreción institucional y la moderación jurídica. Pero cuando incluso él se ve obligado a manifestarse, es porque se ha dado cuenta de que lo que está en juego ya no es una disputa política común, es la supervivencia del propio poder judicial como poder autónomo. La declaración de Roberts, aunque redactada en un lenguaje técnico y cuidadoso, fue un grito desesperado para recordar que la destitución de jueces por discrepancia de mérito es un atentado directo a la independencia judicial, que permitir este tipo de represalias es abrir la puerta a la sumisión completa de los tribunales al Ejecutivo. Y cuando un juez federal es llamado lunático por cumplir con su deber legal, la señal es clara: o el país reacciona ahora, o el próximo juez será destituido por obedecer la Constitución. Y después de él vendrán los fiscales, los inspectores, los periodistas. Y cualquiera que no diga amén al proyecto de poder personal de un presidente que se considera por encima de las leyes. Las repercusiones de este enfrentamiento van mucho más allá de la esfera jurídica, afectan al alma misma de la sociedad estadounidense. La creencia de que vivimos bajo un Estado de Derecho, donde las normas se aplican a todos, comienza a desmoronarse cuando el hombre más poderoso del país demuestra repetidamente que puede infringirlas sin sufrir consecuencias. Y eso contamina todo el tejido social. Si el presidente puede insultar a los jueces y desobedecer las órdenes judiciales, ¿por qué un policía debería obedecer los límites legales? ¿Por qué un empresario debería respetar las normas medioambientales? ¿Por qué un ciudadano común debería pagar sus impuestos o respetar las decisiones administrativas? La erosión de la autoridad judicial abre una caja de Pandora, donde el poder pasa a ejercerse sobre la base de la fuerza, la influencia y la impunidad. Y cuando este modelo se instala en la cima, se replica hacia abajo, en todas las esferas de la vida pública. Es el comienzo de la anarquía institucional, y una anarquía en la que solo los poderosos tienen las armas para ganar. Y es en este escenario de ruptura donde surge la pregunta más importante: ¿qué puede detener a un presidente que ya no reconoce ninguna autoridad más que la suya propia? La respuesta teórica sería el Congreso, a través del proceso de destitución. Pero en la práctica, el Congreso está paralizado por la polarización política y el chantaje electoral. Muchos parlamentarios que conocen el peligro que representa Trump simplemente no se atreven a enfrentarse a él por miedo a perder votos o a ser blanco de violentos ataques por parte de la base trumpista. El resultado es un poder legislativo que se queda de brazos cruzados, mientras el Ejecutivo se arroga competencias que no le corresponden. Y si el Congreso no actúa, le queda a la población organizada el papel de la resistencia.
Pero incluso la opinión pública está tan dividida que no consigue formar un frente mínimo de defensa del orden democrático. La crisis ha dejado de ser institucional y se ha convertido en existencial. Ya no se trata de qué partido tiene la mayoría. Se trata de saber si la Constitución sigue siendo válida o si se ha convertido en un mero papel decorativo, utilizado para discursos solemnes, mientras que en la práctica el país se gobierna por voluntad personal. Esta duda corroe la confianza de la población, debilita el compromiso con las reglas del juego y amplía el sentimiento de desesperanza. Millones de estadounidenses observan los acontecimientos recientes y sienten que han perdido el control sobre su propio destino político, que el voto ya no es suficiente, que las instituciones ya no responden, que la verdad ya no importa, y ese es el terreno más fértil que el autoritarismo puede desear, porque un pueblo agotado, dividido y escéptico es un pueblo fácil de manipular, fácil de convencer de que solo hay una salida, fácil de entregar su futuro en manos de quien promete fuerza, aunque cueste libertad. Y por eso, lo que ocurrió en ese evento, la salida silenciosa de un juez del Tribunal Supremo mientras Trump hablaba, es tan poderoso, porque en ese gesto silencioso estaba contenida toda la gravedad de lo que estamos viviendo. El juez no gritó, no discutió, no replicó, simplemente se levantó y se marchó, como quien se da cuenta de que las palabras ya no bastan, que se ha roto el respeto y que tal vez ya ha pasado el momento de actuar con cautela. Este gesto, que podría interpretarse como un acto aislado, es en realidad la señal más clara de que el sistema está implosionando. Y lo más aterrador es que todavía hay quienes no lo ven. Todavía hay quienes dicen que todo está dentro de la normalidad. Pero si estás aquí viendo este video hasta ahora, es porque no estás entre los ciegos, ya has visto demasiado como para dar marcha atrás. Y si quieres seguir entendiendo lo que nadie más se atreve a decir, suscríbete al canal ahora mismo. Aquí vamos a fondo, sin filtros, sin ataduras y con un único compromiso: revelar la verdad que se esconde tras la cortina de humo. Porque mientras muchos venden ilusiones, aquí nosotros ofrecemos conciencia. A estas alturas es imposible negar que nos encontramos ante un punto de inflexión en la historia política e institucional de Estados Unidos. Lo que antes era solo una sucesión de discursos inflamados, enfrentamientos con la prensa y medidas ejecutivas controvertidas, ahora se ha convertido en una prueba directa de resistencia de las estructuras constitucionales. Cuando el presidente de la nación más poderosa del mundo comienza a cuestionar públicamente la autoridad del Poder Judicial, llamando lunáticos a los jueces federales, exigiendo su destitución y afirmando que sus propios poderes no pueden ser cuestionados por ningún otro poder. Ya no estamos ante una disputa común, estamos ante un claro intento de reconfiguración del modelo de gobierno. Y lo más impactante es que esto no se está haciendo en la sombra, en salas cerradas o con documentos secretos. Se está haciendo ante las cámaras, en los mítines, en los actos públicos, con millones de personas viéndolo en tiempo real. Y aún así, el sistema parece dudar en reaccionar con la firmeza necesaria. Es como si la democracia estuviera siendo puesta a prueba hasta su punto máximo de elasticidad, para saber hasta dónde se puede estirar antes de romperse. Los próximos meses serán decisivos. La Corte Suprema tendrá en sus manos decisiones que pueden consolidar o frenar este proceso de autoritarismo disfrazado de legitimidad. Los casos relacionados con las tarifas, las deportaciones masivas, el fin del derecho a la ciudadanía por nacimiento y el uso indiscriminado de poderes de emergencia no son solo cuestiones técnicas. Representan la línea divisoria entre un gobierno con límites y un gobierno sin frenos. Y lo que hace que todo sea aún más delicado es el hecho de que muchos de los jueces actuales fueron nombrados por Trump.
Esto plantea preguntas legítimas sobre la imparcialidad de las decisiones, sobre los vínculos políticos detrás de las togas y sobre la capacidad de la Corte para mantenerse por encima de los intereses inmediatos del presidente que los nombró. La figura de John Roberts, por ejemplo, lleva sobre sus hombros la responsabilidad de mantener la imagen de una Corte independiente. Su silencio durante tanto tiempo se ha considerado una estrategia institucional, pero ahora, al manifestarse, rompe ese silencio con un peso que pocos pueden medir. Su mensaje es claro: o reafirmamos los pilares de la Constitución ahora, o pronto no habrá forma de sostenerlos. El escenario más temido por los estudiosos y juristas se está perfilando a un ritmo acelerado. La posibilidad de que el presidente simplemente decida ignorar las decisiones judiciales, desafiando frontalmente la autoridad de la Corte, ya no es una hipótesis remota, es una posibilidad real, anunciada por él mismo en varios discursos, y cuando eso ocurra, ¿qué quedará? La Corte Suprema no tiene fuerzas armadas, no emite órdenes con soldados, depende del respeto institucional, de la tradición, del pacto tácito de que todos jugarán según las reglas establecidas. Si el Ejecutivo rompe ese pacto y el Legislativo se omite, el Poder Judicial se convierte en una institución simbólica, sin poder real. Y eso no es solo una tragedia institucional, es una tragedia social, porque significa que cualquier persona de cualquier lugar del país que dependa de la justicia para proteger sus derechos estará a merced de la voluntad de quien ocupe la presidencia. Significa que el inmigrante perseguido, la minoría discriminada, el ciudadano común injusticiado, ya no podrán contar con la justicia como último recurso. Y cuando eso sucede, la idea de libertad deja de existir, se convierte en un privilegio reservado a los amigos del poder. Y ese es el momento en que todos, absolutamente todos, deben elegir un bando. Ya no es posible esconderse tras la cómoda neutralidad, como si la crisis institucional fuera solo un enfrentamiento entre partidos, porque no lo es. Lo que se está atacando aquí es el fundamento de una nación construida sobre la premisa de la separación de poderes. Cuando el Ejecutivo intenta sofocar al Judicial, no solo está tratando de gobernar con más libertad, está tratando de gobernar sin oposición. Y todo aquel que comprende el valor de la democracia sabe que los gobiernos sin oposición no son gobiernos democráticos, son regímenes de fuerza, y los regímenes de fuerza no surgen de la noche a la mañana, nacen así, poco a poco, con pequeñas rupturas, pequeños insultos, pequeñas violaciones, hasta que se vuelven irreversibles. Y lo que diferencia los momentos en los que la democracia sobrevive de aquellos en los que sucumbe es precisamente la capacidad del pueblo para reconocer el peligro antes de que sea demasiado tarde. Es el valor de no aceptar lo inaceptable, incluso cuando eso signifique ir en contra del sentido común, la corriente dominante o el miedo a las represalias. En este momento, muchos intentan justificar los ataques de Trump, diciendo que solo está respondiendo a la persecución o defendiendo su base. Pero este tipo de racionalización es lo que alimenta las mayores tragedias históricas, porque normalizar el abuso de poder, aunque sea con la justificación de que solo está haciendo lo que otros hicieron, es aceptar que el Estado de Derecho es prescindible. Y no existe libertad real donde se descarta el derecho. Solo existe la arbitrariedad, la voluntad del más fuerte. Y al final, todos terminan siendo víctimas de este sistema, incluso aquellos que al principio lo aplaudieron, porque la historia ya ha demostrado que los líderes autoritarios no se detienen cuando conquistan el poder. Siguen avanzando, siempre, hasta que no quede nada más que sus deseos. Y cuando miramos a un presidente que exige lealtad ciega, que amenaza a los jueces, que convierte a sus adversarios en enemigos, que reescribe la Constitución con discursos inflamados, debemos tener claro que no se trata solo de una figura excéntrica en acción.
es el retrato de una nación que debe decidir si seguirá siendo una república democrática o si se convertirá en un régimen de excepción con fachada institucional. Por eso, este video no termina con un alivio, termina con un llamamiento para ti, que estás viendo esto y sientes que ya has visto suficiente, que ya has comprendido la magnitud de la encrucijada en la que nos encontramos, que no soportas ver cómo la Constitución es pisoteada por quienes juraron defenderla, que sientes en tu piel el peso de vivir en un país donde la justicia ya no parece tener la última palabra. Si has llegado hasta aquí, es porque no te conformas, y por eso existe este canal, para ser una trinchera de conciencia en tiempos de manipulación, para ser un faro en medio de la niebla de la desinformación, y para recordarte que, incluso cuando todo parece derrumbarse, todavía es posible resistir con inteligencia, con verdad y con valentía. Suscríbete ahora si aún no lo has hecho y comparte este vídeo con quienes necesitan despertar. Lo que estamos viviendo no es una fase, es una transformación profunda. Y si no reaccionamos ahora, no habrá vuelta atrás. El futuro se está escribiendo ahora y tú eres parte de esta historia. Que tu voz no se calle, que tu indignación sea el comienzo de algo más grande. Porque cuando el silencio se convierte en norma, la verdad necesita gritar, y la democracia, para seguir viva, necesita gente como tú, gente que ya no acepta ser espectadora del desmantelamiento de su propio país ante sus ojos, gente que decide actuar, aunque sea con un clic, aunque sea con un comentario, porque toda resistencia comienza así, con alguien que se niega a fingir que no ha visto nada. Y ahora, solo hay una pregunta. ¿Vas a mirar en silencio o vas a ser parte del cambio? La elección es tuya y el momento es ahora.